Esta parece una casa más de Tucumán, pero cuando entendés lo que realmente contiene adentro, cambia la forma como la vemos. En medio del ritmo de la ciudad, entre gente, historia y lo cotidiano, hay espacios que pasan de ser percibidos. Dentro del casco céntrico de la provincia de Tucumán, al frente de la Plaza Independencia tenemos Museo Casa Padilla, y hoy vamos a ver con qué nos va a sorprender este genial museo. Soy Faustino Filomeno, museólogo, y hoy te voy a mostrar un museo cada día. Hoy, Casa Padilla. Bueno, es impresionante darse cuenta que el museo que tenemos al frente de la Plaza Independencia en Tucumán, y no lo conocemos. ¿Por qué? Esta casa empieza a construirse alrededor de 1750, mucho antes de que existiera la ciudad como la conocemos hoy. Con el tiempo fue pasando por distintas manos hasta convertirse en el hogar de una de las familias más importantes de Tucumán. La familia Padilla no solo vivía acá, representaba una forma de poder, política, social y cultural. Todo eso se concentraba en espacios como este. Pero lo que realmente transforma esta casa es la colección de Ernesto Padilla. O sea, desde que entras a este museo te sentís literalmente como si estuvieras congelado en el tiempo. O sea, como si todo hubiese quedado intacto, prácticamente. Y puedes ver, mientras vas en el transcurso de transitarlo, te das cuenta que tiene cosas realmente muy piola, como esto que te viene atrás. O sea, esto es una pieza de subasta. ¿Cómo hacían esto? Claro, o sea, estas personas iban, hacían subastas y decían, ok, quiero tener tal objeto. Y los podemos ver en las piezas que son de origen asiático. Hasta hay algunas que son de Egipto, o sea, guay. No era solo un coleccionista, era alguien que entendía que los objetos también construyen identidad. O sea, uno llegar, ¿no? Y chocarse con la sala, que es la sala que obviamente está mostrando esto, ¿no? De una presencia, de un estatus, nos está mostrando los objetos. Esto dicen que es obtener una subasta. Bueno, ¿es verídico? No, sí, bueno, habría que verlo. Pero que esto esté acá es sumamente interesante, ¿no? Por eso, dentro de esta casa tucumana, terminaron conviviendo piezas europeas, objetos chinos y arte de distintos lugares del mundo. Como parte lo mismo, ya te empieza a contar un estatus, esto de almacenar, vemos el gigante con todos los objetos encima, todo esto de esto, ¿no? Que le hice el tomas particular a cada uno para que lo tengamos. Y eso no es casual. Esto no es solo una colección, es una forma de decir, mira quién soy y mira lo que represento. En esa época, tener estos objetos era una manera de mostrar prestigio, educación y conexión con el mundo. Por eso, cuando recorres esta casa, no estás viendo los muebles o el arte. Estás viendo cómo una élite construía su lugar en la sociedad. La familia Padilla era parte de la élite tucumana y esta casa funcionaba como un símbolo de poder. Acá estoy yo, pero va mostrando esto, ¿no? O sea, la casa nos va contando esto, mientras lo vamos transitando, nos va contando los cuadros, esto de apreciar mucho el arte, y es fantástico, es fantástico. Si este museo es tan interesante como lo tenemos al lado, ¿por qué no tiene la visibilidad? Bueno, es algo muy característico, ver también muy presente el tema de lo religioso, ¿no? Vemos acá un retrato
una escultura de Jesús. La calidad de los objetos son dignas de verla en persona, así que si están cerca, no duden en venir. Y vean lo que tengo atrás. Tengo una especie de biombo, una especie de cambiador asiático que tiene unos detalles increíbles. Dice, wow, amigo, estoy acá al frente, un museo que lo tengo al frente y no los conocemos, o sea, eso es re loco. Y ahora vamos a estar viendo los detalles que tiene este cambiador asiático. También estos tipos de detalles tan perfeccionistas nos muestran cómo era la vida y las rutinas de las personas de la cultura asiática. Desde cómo está ubicado el jarrón hasta cómo están expuestos los objetos, nos hablan y nos cuentan una narrativa de capaz que esto lo hubiesen utilizado como si hubiese sido su habitación, utilizando estos objetos con diversos detalles, lo cual era muy difícil de conseguir si no fueran por subastas. Las élites del momento tenían su escudo familiar y su logo, donde lo imprimían en sus objetos. Realizaban tapizados que tengan el logo de la familia, más que nada las iniciales. Entonces era muy característico en ese momento ir a una casa de alguien que era una élite y que tenga un diseño de esta escudería familiar y etcétera. Sobre la arquitectura del lugar. Es lo conocido como casas chorizo o estructuras chorizo. ¿A qué hace alusión esto? Hace alusión a hogares que estaban, como están viendo, venimos transitándolo en una sola fila. O sea, estaba todo unido. La música, los eventos, estaba tan relacionado a las mismas élites que por eso vemos presencia de un piano. Podemos ver un piano. Este piano no es contemporáneo, no es autóctono de la casa en sí, o sea, no es algo que es original, sino que es algo impuesto para dar este contexto, ¿no? Además tenemos una figura de Beethoven incluso ahí, pero bueno, es para darnos cuenta de esto, ¿no? Lo que sí, hay un diseño, lo cual es bastante particular, bastante interesante, es el diseño y el tapizado que tienen los sillones y las sillas en concreto. ¿Por qué? Porque este tipo de tapizado lo hacían agrede. ¿Cómo? Bueno, volviendo a lo que vendría a ser el tema de la escudería, que lo venía explicando anteriormente, la familia en sí tenía una escudería y tenía unas iniciales que era la A y la P, y esto se ve impreso en lo que eran sus objetos. La verdad que esto me lleva a pensar que a veces tenemos cosas cerca que pasan de nuestros ojos, que están a nuestro alcance y que son ignoradas por lo cotidiano. A veces entrar a estos lugares y conocerlos nos llevamos a una gran sorpresa. Así que, ¿qué esperas? Si tenés un lugar cerca, entra, visítalo, turistea y te vas a dar cuenta del valor que puede llegar a tener el patrimonio, nuestro patrimonio. La verdad es que estando acá, me pongo a pensar y digo, ¿por qué la gente no conoce este museo si tiene tantas cosas? Capaz una cartelería capaz que se podría ver mejor para que las personas se quieran entrar y quieran visitar el museo. Creo que los jóvenes no estamos tan acostumbrados a viajar, pero bueno, yo soy un museólogo, así que me encantan los museos. Pero le voy a dar un dato de color. Como les dije, estas casas estaban fabricadas así, tipo, a lo largo. Ten en cuenta que la servidumbre del momento vivía atrás, al fondo de todo, donde estaba la cocina. Entonces ellos cocinaban y de ahí les llevaban, tenían que hacer todo este viaje derecho hasta
hasta la mesa y servir la comida. Entonces era todo un tramo, entonces podemos ver el aljibe que está ahí, que nos vas contando todo cómo se movían y cómo interactuaban las casas y era una mansión prácticamente en ese tiempo. Esta vez estuvimos en el Museo Casa Padilla. Mi provincia tiene muchos museos, quedan muchísimos museos por delante. Te invito a que me sigas, que le des like, que vengas a visitarlo y comentes. Y nada, eso. Seguramente vayan apareciendo videos acá o acá. Te invito a darle y seguir viendo más contenido.